Buenas noches, bienvenidos a Living in America. ¿Cómo estás, Débora? Muy bien, buenas noches, Bien. bienvenidos a todos. Bueno, ya nos vamos a poner a analizar las cifras, los números, lo que esta semana deja a nivel político y lo que la que viene va a dejar a nivel político y por supuesto a nivel médico. Pero esta foto que ustedes están viendo es tal vez la esencia o lo que esta noche vamos a intentar dilucidar con Débora y con nuestros invitados en Living in America. Esta es la foto de la Revolución de Mayo, pero con personajes actuales de la política. Y les proponemos empezar a pensar cómo creen ustedes que va a ser recordado cada uno de estos políticos o de los más importantes integrantes de las decisiones políticas de acá a 60, 70 años. ¿Cómo va a ser recordado Santiago Cafiero, Ginés, Cristina, Alberto? ¿Habrá una calle que tenga el apellido Santilli dentro de 60, 70 años? Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta, Kicillof. ¿Cómo será recordado Alberto Fernández? Como el presidente que hizo navegar a la sociedad en una pandemia mortal sin altos índices de muertes como el resto del mundo. ¿O será recordado dentro de 60, 70 años como el presidente que, bueno, estuvo a la altura de lo médico, pero en donde la Argentina o su país se complicó en lo económico? Esto es lo que vamos a intentar hablar esta noche entre tantas cosas que tenemos. Me parece un lindo desafío, Débora. Claro, es un desafío porque estamos en la semana de mayo y justamente esta semana de mayo, particularmente del 2020, fue la semana más política desde que empezó el coronavirus en la Argentina. Entonces, un poco hicimos una analogía con lo que fue aquella semana de mayo del 1800 tan política para nuestra independencia futura y esta de la que acabamos de transitar, que ha tenido para mí condimentos políticos muy trascendentes, ¿no? ¿Qué fue esto de ayer? Mientras vemos la imagen, la foto ya no sorprende, sí. ¿no? La foto ya no sorprende, que es el trabajo conjunto entre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de otro color político naturalmente, el presidente Alberto Fernández y Axel Kicillof, que comparte con el presidente el mismo espacio. A vos, cuando vos te sentás a escucharlo, Alberto, cuando ya sabés que el presidente va a hablar de cómo sigue la cuarentena o no, ¿vos te sentás sabiendo el final de la novela o te sorprenden este tipo de charlas? Porque te pregunto con la de ayer, por ejemplo, ayer. ¿Vos esperabas, por ejemplo, un soliloquio de Kicillof pegándole a Vidal como se dio? ¿O esperabas un Rodríguez Larreta pétreo, congelado, sin decir absolutamente nada, inmóvil? ¿Te esperabas esto? ¿Te sorprenden estas cosas o no? Nosotros que trabajamos un poco con esta materia prima, que es la de la política, no nos sorprende demasiado porque además conocemos el ADN de Axel Kicillof y el espacio político que él integra. Me sorprendió porque no esperaba que en la conferencia de prensa donde se anunciaba la prórroga de la cuarentena utilizara ese espacio para hacer tan extenso su discurso y tan político criticando a su antecesora. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el presidente también se haya subido cuando Axel Kicillof hablaba de una provincia devastada en los 4 años que lo precedieron y el presidente acotó, bueno, ni Ministerio de Salud había en el último periodo de gobierno. Claro, Kicillof quizá debiera entender que la provincia de Buenos Aires fue gobernada durante 29 años por el peronismo. Larreta podría haber contestado no. ¿Qué había para conversarlo un poquito, ¿no? Para charlarlo? ¿Qué había cuando empezaste a ver esto? ¿Qué había ahí atrás que se comunicaba? Tenés muchos años de periodismo. ¿Se comunicaba tensión? ¿Se comunicaba un equipo de 3 que funciona como un equipo? ¿O ayer empezaron a aparecer las primeras diferencias que se van a acentuar en las próximas horas? No, porque hoy mí... Rodríguez Larreta está como tendencia en redes sociales. Hay mucha gente caliente porque les tiró la cuarentena para atrás, como diciendo, tuvimos 60 días haciendo cuarentena y venís en 3 días y tirás todo para atrás. Digo, ¿qué lees ahí? Claro, bueno, yo no me sorprendo porque tenemos por delante un año político, el año que viene un año electoral. Ahora, o sea, ¿ayer empezó la política para vos? Yo creo que la política empezó unos cuantos días antes ya, cuando empezaron los cruces fuertes entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Rodríguez Larreta en la capital, cuando Daniel Goyan, el ministro de Salud de Kicillof, lo critica. ¿Para vos inicia Goyan, che? Para mí, Goyan, claro, no se cortó solo. Y ahora con la conferencia del lunes, en vez del diario del lunes, tomando en cuenta lo que dijo Goyan, ¿para vos Goyan
anticipaba lo que ayer iba a decir Kicillof o fue pura casualidad que lo dijera en la semana y Kicillof se dedicara 20 minutos a romper la Vidal ayer? Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es muy compleja. Vos mira, pensá lo siguiente, el presidente Alberto Fernández está bien parado administrando la pandemia, está bien parado, tiene índices de imagen de aceptación popular muy altos. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, tiene el sistema de salud más sólido del país. En cambio, la provincia de Buenos Aires tiene fisuras históricas, ¿no es cierto?, de su infraestructura, de su situación social. Entonces, claro, Kicillof está muy preocupado y me parece que eso se nota y eso transmite y trasciende esta foto de los tres trabajando de manera conjunta. ¿Dónde notaste angustia vos ayer en esta foto? Por ejemplo, en lo económico. O sea, ahora vamos a hablar de los 723 nuevos casos y 7 muertes en las últimas 24 horas, que son números altos, pero bueno, no es que se duplicó la curva de un día para el otro. Hablando de números, ayer sí lo que dijeron y coincidieron tanto el presidente Kicillof como Larreta es que en las últimas 2 semanas se quintuplicaron los casos, eso generó las caras de preocupación, se quintuplicaron los casos en las últimas 2 semanas. El presidente de todos modos dio un dato que a mí me parece que hay que mirar con atención y que tranquiliza. ¿Cuál es ese dato? El presidente dijo que del total de camas de terapia intensiva a nivel país estaban siendo utilizadas solo el 5% y en el AMBA el 15%. Y yo busqué los datos de las camas de terapia intensiva ocupadas hasta el último reporte de ayer y eran 173. Esto me parece que es tranquilizador respecto de ese famoso pico en donde el sistema de salud colapse. Hoy no se ve. De todos modos, la decisión política es ir para atrás. Ahora, el lunes caduca, todos los permisos caducan el 30, ¿eh? Y hoy vamos a estar hablando de esto y vamos a contarles cómo el futuro llega rápidamente a la Argentina por esto del coronavirus, porque a partir de ahora se van a vivir postales japonesas. En Japón para viajar en el tren rápido vos tenés que pedir tu turno por algún tipo de aplicación. Y acá a partir de esta semana en provincia de Buenos Aires van a tener que sacar su turno para poder viajar. Y además te vamos a estar mostrando los puntos de fuga. ¿Por qué se da esto? Los puntos de fuga de la gente cuando utiliza los trenes de Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Hablando de provincia, empiezan a realmente a complicarse las situaciones en los barrios vulnerables. De esto queremos hablar y vamos a entrar ahí. A ver, Deli. Claro, vos, fíjate este título, ¿no? Esto ocurre hoy, es la Villa Azul, esto es provincia de Buenos Aires, ya nos corremos un poquito de los picos que tenemos lamentablemente en la capital, con la 31, con la 1114, Avellaneda y de Quilmes, que son los 2 municipios que contienen este asentamiento, definieron el aislamiento estricto en la Villa Azul. ¿Por qué? Porque detectaron 53 casos positivos y decidieron cerrar o blindar este lugar para evitar la propagación rápida del virus. Son muchos casos juntos, 53, y bueno, hay preocupación porque vos sabés que en la provincia de Buenos Aires tenés, a diferencia de la capital federal, donde hay aproximadamente 29 asentamientos, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 1800. Entonces, claro, la curva puede crecer de manera exponencial por un tema de demografía, ¿no? Así que bueno, vamos a preguntarle a Marcelo López Macía, nuestro compañero que está trabajando sobre este tema. Bueno, ¿cuál es la situación, Marcelo, en este momento, ¿no? Quedó completamente aislado. ¿Cómo se bloquea este lugar? Buenas noches. Débora, Alejandro, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos en Villa Sur, como ustedes señalaban, en el límite entre los partidos de Quilmes y Avellaneda. Están viendo el segundo cordón. Hay 2 cordones de seguridad. Este es el primero de los cordones, ¿no? Hay un barrio de empleados municipales en esta zona, pero aquí, a partir de estas vallas, comienza un verdadero confinamiento que va a durar 2 semanas. Se va a extender la cuarentena por 14 días. Nadie puede entrar y salir. Son entre 4.000 y 5.000 habitantes de este barrio que ustedes ven. Es un barrio popular que tiene muchas viviendas sociales con todos los servicios, pero como ustedes señalaban, ya se encontraron 53 casos en las últimas horas, en este fin de semana con el programa Detectar. La provincia había hecho en San Martín, en La Matanza, en Merlo, una serie de intervenciones con el plan Detectar, pero este ha sido el peor lugar, insisto, 53 positivos y 50 que están en estudios. Ustedes ven el segundo de los cordones, ahí esa camioneta también es de policía, muchos efectivos policiales, insisto, nadie puede entrar y salir, ni siquiera los que son personal esencial, todos se tienen que quedar adentro por 2 semanas. ¿Por qué? Porque este es un barrio tal vez que no es tan poblado, insisto, 4.000, 5.000 personas, pero estamos al lado de Villa Itatí, que sí es un barrio popular muy grande, con casi 10.000 personas, y se quiere evitar el contagio. Ubicame exactamente, geográficamente, dónde está Villa Azul.
¿Dónde está? Porque, ahí limita Avellaneda y Quilmes, ¿no? Estamos en el límite, pocas cuadras más adelante, por esta misma calle, llegás a lo que es la autopista a La Plata. Estamos muy cerca de una de las bajadas de la autopista a La Plata. Este lugar con Villa Itatí es un lugar generalmente controvertido, ¿no? Donde ha habido una serie por ahí de ilícitos que fueron muy resonantes, pero en este caso la noticia es otra. La noticia es, vos estás viendo la primera imagen del barrio, insisto, son casas sociales con todos los servicios. ¿Y los 4.000 habitantes de ahí adentro, quedan a partir de este momento aislados, independientemente de los casos sospechosos o de aquellos que fueron positivos y si requieren hospitalización se hará y si no quedarán aislados en sus casas? Pero ¿todo el barrio queda aislado? O sea, ¿es una cuarentena del barrio completo por 14 días? Del barrio completo es una experiencia piloto, por eso es tan importante, porque si esto sale bien, dentro de 14 días se va a hacer nuevas detecciones y mediciones para ver cómo salió. Si esta experiencia sale bien, se puede llegar a replicar, a repetir en otros barrios. Va a haber un corte de suministros, como ustedes se imaginan, por eso está el ejército trabajando en el lugar. Ya estaba trabajando en Quilmes desde hace algunas semanas, se les va a suministrar comida porque, insisto, nadie va a poder entrar y salir, ni siquiera los proveedores. La gente queda confinada aquí y en 2 semanas se vuelve a hacer una medición. Si es positiva, se corren las vallas y vuelve a la normalidad. Si no, se prolonga la cuarentena. Gracias. Bueno, gracias Marcelo, volvemos en un rato con vos. Esto está pasando en este momento. Durante 3 días, 3.228 personas se evaluaron, de las cuales a 125 los hisoparon porque solamente se testea a quienes reúnan criterios para ser considerados sospechosos. 53 positivos en Villa Azul. Pero volvemos otra vez a la política, porque esta semana es una semana muy política y ayer hubo un alto momento político, altísimo momento político. Por supuesto atravesado, esto lo charlábamos al principio, por muestras de caballerosidad. En ningún momento Alberto Fernández atacó a Rodríguez Larreta y Kicillof tampoco lo hizo con Rodríguez Larreta y menos Rodríguez Larreta con ellos. Pero sí, ahí apareció una especie de grietita donde sobre todo Kicillof durante 20 y pico minutos, y en esos 20 y pico minutos ataca a María Eugenia Vidal. Sí, claro, y además con un tono diferente, ¿no? Un tono más vehemente. Yo creo que el direccionamiento de la crítica al gobierno de María Eugenia Vidal tiene que ver con los movimientos que ha hecho María Eugenia Vidal en las últimas 2 semanas, de mostrarse activa, de hablar con intendentes, del conurbano, de estar muy cerca de Rodríguez Larreta. Es un tándem, ¿no? El de Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, que ven desde la oposición y observan con detenimiento de cara al futuro. Muchos se preguntaban si Rodríguez Larreta debiera haber contestado o no. La verdad que dentro del espacio hay como una suerte de distintas voces, Yo ¿no? te quiero dar información al respecto de esto. Esto es información. Vidal está desaparecida de los medios. O sea, no está dando la cara, no está hablando, no da notas. Muchos le han pedido notas, no da notas. Pero como Macri está muy corrido, hasta algunos sostienen que casi corrido políticamente, y no saben si va a volver a jugar políticamente, pasa a ser María Eugenia Vidal la estrella de Cambiemos para enfrentar lo que podría ser las elecciones del año que viene o lo que venga. Entonces, ¿qué empieza a notar la mesa chica de Cambiemos? Que Kicillof, que es un hábil político, y que el grupo de Alberto Fernández, o por lo menos el grupo más radicalizado, más kirchnerista, más fuerte, han tomado como decisión pegarle a Vidal para empezar a esmerilar un poco ese proyecto. Bueno, esta semana hubo una reunión que pocos supieron, sí. Debbie, una cena en la casa de un dirigente político. Estaba Vidal, estaba Ritondo y había algún otro dirigente de Cambiemos, y decidieron salir a bancar la parada con María Eugenia Vidal. Creo que estaba Jorge Macri también. Por eso Macri sale vehementemente a contestarle. Pero atención, porque se empieza a jugar la política de nuevo. Esto que recién marcábamos con Débora es el inicio de la política como veníamos antes de una campaña de lo que ocurría. Anticipada, si querés. Yo también te digo como información que María Eugenia Vidal va a competir, o sea, va a jugar políticamente el año próximo, que es un año electoral, con paso o sin paso, pero habrá elecciones de medio término. Y me parece que ese es el ruido, sobre todo en un ámbito como la provincia de Buenos Aires, que es un reducto político que le interesa mucho
al ala más dura, si querés, del gobierno de Alberto Fernández o al kirchnerismo. Respecto de Rodríguez Larreta, bueno, él no contestó, pero Jorge Macri, el tuit lo hizo mientras hablaba Alberto, y luego hubo una serie de dirigentes del PRO, desde Patricia Bullrich, pasando, bueno, por muchos otros que salieron muy fuerte, ¿no es cierto?, a contestar lo que ellos consideran agravios. Vamos a ver lo que dijo ayer Kicillof. Dale. Comparar no es un hecho de competir quién hizo mal, quién hizo bien, sino de aprender. Lo hacemos para aprender y para valorar. La verdad que al haber activado con rapidez el aislamiento, pudimos prepararnos. Y voy a mencionar solo algunas de las cosas que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Habló Alberto del país, Horacio habló también de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ampliamos, pero enormemente, la infraestructura de salud, que estaba muy deteriorada. Si nos hubiera agarrado, estuviéramos en este nivel de contagio a los 10 días de llegar o a los 20 días de llegar, no hubiéramos tenido nada de lo que hoy tenemos para afrontar la pandemia. Nosotros duplicamos la cantidad de camas. En 2 meses, que es desde que empezamos el plan de obra, hasta ahora duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva del sistema público de la provincia de Buenos Aires. Hicimos otro tanto de lo que se había hecho en los 200 años anteriores, porque este año cumplimos 200 años. Y la verdad que fue un esfuerzo enorme, 125 obras, bueno, todo lo que hemos dicho tantas veces. Y la verdad no lo tendríamos hoy. Estaríamos viendo cómo hacemos con los contagiados concurriendo, como se ve en otros países, a los centros de salud, sin tener protocolos, sin tener ningún tipo de organización. Hemos duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva, pero si los contagios se aceleran y se aceleran, no ha alcanzado los sistemas de salud más avanzados del mundo, más ricos del mundo, más desarrollados del mundo, no dieron abasto. Y la provincia de Buenos Aires viene de un deterioro estructural y un abandono muy fuerte. Entonces, claramente hemos podido recuperar parte de ese camino y estamos mucho mejor preparados. En minutos aquí en Living in America va a contestarle a Kicillof Jorge Macri. Claro, que lo hacía a través de Twitter en el mismo momento en el que se producía esta conferencia de prensa. En un segundito lo hacemos, pero antes queremos contar, Ale, porque vos fíjate, el 30 de mayo vencen todos los permisos que tenemos. Los que conocimos hasta hoy no sirven más. Habrá por eso unos días para poder tramitar el nuevo, tanto de circulación ¿A nadie como le sirve de utilización más? O sea, todo el que nos está viendo ahora no puede más viajar con el permiso que teníamos hasta ahora. Mira, el personal esencial tiene que tramitarlo de nuevo. Por supuesto, uno tiende a pensar, creo yo, que va a ser automática la renovación. Pero para todos aquellos que no eran esenciales tienen que entrar nuevamente a la página Cuidar. En el interior del país cada gobernador va a decidir si esa aplicación Cuidar debe ser la que se utiliza para tramitar los permisos. Y para viajar, por ejemplo, transporte público, los trenes, a través de una aplicación de Trenes Argentinos vas a tener que tramitar, según tu DNI, vas a tener que tramitar un turno o un permiso para poder viajar. Eso es complejo. Ahí déjame contarte y contarles esto. Vamos a pensar en un sereno. Sí. O algún personal que entra a trabajar 5 de la mañana, 6 y media de la mañana, 7 de la mañana. Alguien que entra a trabajar 7 de la mañana y que tiene que salir tomándose el tren como siempre se lo toma, entra a las 7, se lo tiene que tomar 5 y media. Bueno, ahora va a tener que sacar el turno desde una aplicación. Como yo decía, al estilo japonés. Esto pasa en Japón cuando te tomas el tren rápido. Pero somos Argentina. Entonces vos estás en Morón, estás en La Reja, estás en Moreno, estás en Quilmes. Tenés que tomarte el tren y te metés en tu celular mientras tomás unos mates a la mañana para sacar el turno. Y el turno te dice que no lo tenés. Que no hay turno y lugar en ese tren de las 5 y media. O te tomás el tren de las 5 o te tomás el tren de las 6. O llegas una hora antes a tu trabajo y esperás en algún lado porque además no puedes estar en la calle, o llegás tarde a tu trabajo. Bueno, esta primera parte la vamos a explicar a través de una autoridad que nos da una idea de cómo va a ser esto. Después lo otro es mucho más político, tiene que ver con los puntos de fuga que Débora lo va a explicar mejor. ¿Querés que le contemos a la gente cómo va a ser? Primera parte de las dos que tenemos es Martín Marinucci y nos va a explicar cómo vos vas a tener que sacar desde tu celular el turno para viajar en el tren en el cual venís viajando hace 20 años en tu vida. Ahora con turno, mirá.
La aplicación que hemos desarrollado de Trenes Argentinos es para que los usuarios y usuarias de cada servicio de nuestras 5 líneas puedan en hora pico de la mañana realizar las reservas de forma anticipada para poder administrar el flujo de personas que se traslada diariamente por los trenes. Lo van a poder hacer a través del celular, de una tablet, a través de la página web o llamando al call center de Trenes Argentinos. Van a pedir una estación de origen, una estación de destino, una fecha de viaje, un horario estimado ya sea de salida o de llegada a la estación de destino, y ahí se le va a devolver un código QR que con ese código se presenta a la estación de origen para que sea leído previamente a la pasada del molinete con su SUBE, y de esa manera van a poder acceder a aquellos que tengan la reserva de forma anticipada para seguir manteniendo el distanciamiento social. Todo aquel que tome la reserva, como viene pasando hoy en día, tiene la decisión en forma individual de viajar sentado o ir parado en la formación. Lo que sí nosotros queremos garantizar es el distanciamiento social. Por eso el cupo que vamos a permitir de disponibilidad en cada formación es contemplando esa necesidad sanitaria. Cuando se cumple el cupo del tren que uno desea, se le va a arrojar alternativas inmediatas anteriores o inmediatas posteriores. Y de esa manera va a tener que cambiar el horario que deseaba por el horario con posibilidad de disponibilidad en el viaje. Bueno, hablaba de complicado. código QR. Me pregunto, y lo comparto con todos ustedes, ¿cuántos de ustedes entienden claramente un laburante de 60, 50 y pico, 60 años que tenga que utilizar el código QR de su celular? Después se va a implementar, nos contaban los chicos en producción, nuestros compañeros, que va a ser con tarjeta SUBE. Pero no es fácil de ahora, ¿eh? No, pero ¿sabes por qué? Porque, a ver, el coronavirus llega a los países con los problemas preexistentes que ya tenía. Y en la Argentina se viaja pésimo desde hace décadas. La gente viaja como ganado de toda la vida. Entonces, cuando vos tenías trenes que ya estaban desbordados antes, ¿cómo haces ahora para que en cada formación viaje la gente con el distanciamiento adecuado? Entonces, es muy difícil. La Argentina es un país muy complejo. Por eso la gente que sube al transporte público, porque a lo mejor no tiene que ir a trabajar, pero tiene que llevar un hijo al médico, porque se sintió mal y no tiene nada que ver con el No coronavirus. subís ahora, Débora. Es difícil. No, pero contemos de esto. No vas a subir. Si no tenés turno, no subís al tren colectivo. No subís. Si Bueno. no tenés el turno con QR sacado, si te pasó esto, no sé, a menos que puedas ir y... No lo creo, pero poder hablar en la puerta del tren que tenés una emergencia. una emergencia y tenés que ir a algún lugar en tren. El tema son los controles. Yo entiendo que también lo que se apela es a la responsabilidad individual. Es imposible controlar a cada ser humano. Por eso se producían en este tiempo, y lo hemos visto todos, muchos puntos de fuga. Es decir, vos ya más o menos sabías en cuáles cabeceras tenías control y cómo eludirlos si a lo mejor no tenías el permiso adecuado o no lo pudiste tramitar o no era el día que te correspondía. Entonces, bueno, te bajabas en alguna estación donde sabías que no había control ninguno y caminabas el tramo que te faltase o utilizabas otro medio para llegar, ¿no? Déjame agregarte esto a lo que vas a presentar. Esto es un gran trabajo periodístico de la producción de Living in America. Porque van a ver los puntos de fuga. Le llamamos puntos de fuga o los errores del sistema de control. Esto que nosotros captamos con nuestras cámaras es lo que captó la autoridad. Y por eso va lo primero. Por eso ahora el turno para viajar en tren. Van a ver, porque presten atención al informe que viene. Está muy bien armado. Sí, está muy bueno porque es muy revelador de lo que pasa todos los días, ¿no? Con el transporte público en la Argentina. Lo vemos. Comparar no es un hecho de competir quién hizo mal, quién hizo bien, sino de aprender. Lo hacemos para aprender y para valorar. La verdad que al haber activado con rapidez el aislamiento, pudimos prepararnos. Y voy a mencionar solo algunas de las cosas que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Habló Alberto del País, Horacio habló también de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ampliamos... Bien, en un segundo les vamos a mostrar entonces cómo es esto de viajar a partir de, acuérdense, hay tiempo hasta el 30, hasta el 30 de mayo para tramitar los nuevos permisos. Pero vamos a hablar con Jorge Macri. Recién decíamos con Alejandro que, bueno, sin duda fue la semana más política de todas, que la conferencia de prensa en donde se iban a anunciar medidas vinculadas con lo sanitario terminó siendo una conferencia de prensa de alto tono político, de alto voltaje, a punto tal que mientras hablaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y en un párrafo remitía o criticaba a su antecesora María Eugenia Vidal, el intendente de Vicente López, Jorge Macri,
tuiteado y respondía, ¿no es cierto?, devolviendo el comentario, hablando de los 29 años que gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Jorge Macri, ¿nos estás escuchando ya? Buenas noches. Perfecto, buenas noches, Débora. Acá Ale, estamos. ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿esperabas el comentario de Axel? ¿Tenía preparado ya ese tuit? ¿Fue espontáneo? No lo esperaba. No porque no lo hubiera hecho antes, el gobernador ya en otras conferencias había dicho que no le gustaba hablar del pasado, pero bueno, no tenía más remedio que hacerlo. Pero yo ya, para mí fue como mucho, porque yo entiendo que tal vez en una primer conferencia de prensa él necesite ponerle un contexto a lo que está planteando, pero en cada uno de los actos en los que como fuerza política hemos estado presentes, porque además la presencia de Horacio ahí de alguna manera nos representa a todos, me parece que ya fue un poco mucho, porque lo pone a Horacio en una situación tremendamente incómoda, porque si responde ahí sería una catástrofe, un escándalo. Por otro lado, tener que mantener silencio parecería que está avalando. Y la verdad es que todos nosotros en este último tiempo, yo diría hasta hace una semana, hemos tenido una actitud de sacarnos la camiseta de partido político y trabajar todos tirando para el mismo lado en este tema. Después tendremos las diferencias que tenemos en otros temas. Y ya me parece que el tuit de la otra vez del ministro Goyán, que si hoy lo vuelve a mostrar, como se vio ayer en el mapa, mostraría situaciones de la provincia de Buenos Aires que van tomando el color casi de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, alguien que tiene una responsabilidad tan grande como un ministro de salud, plantear las cosas así entre allá están los que nos contagian, acá estamos los sanos, me parece que es muy cortoplacista y evidentemente es parte de una línea de posicionamiento político que intenta quitarse el problema de encima marcando los problemas como si estuvieran en otro lado, cuando esta enfermedad no entiende de límite geográfico político no dibujado en un mapa. No, pero además la ciudad y la provincia están tan integradas. En Vicente López vos cruzás una vereda y estás en la ciudad de Buenos Aires y volviste a esta vereda y es provincia. Imaginarte que dibujar una línea en el plano supone alguna diferencia para esta enfermedad es ridículo. Yo te quiero preguntar, Jorge, porque siempre te ha caracterizado tu vehemencia, o por lo menos cuando crees algo, decir las cosas tal cual son. Uh-huh. Hay dos maneras de analizar esto. Yo necesito que seas sincero, pero realmente sincero. Que Kicillof ayer estaba podríamos, perdonarme o perdónenme el término, en una especie de emoción muy particular por conferencia de prensa, 50 puntos de rating, todo el país viéndolo, y aprovechó esos 20 minutos, podríamos decir, de gloria, porque está todo el mundo concentrado escuchándolo, todo el mundo. Entonces se perdió, se le fue, se calentó de más y le metió un sablazo a ustedes a través del tiro por elevación a Vidal. Se le escapó. Primera mirada. Segunda mirada, la que dijiste recién vos, ya conectás con lo de Goyán en la semana, que no es emoción violenta, que está premeditado, que ya vino el tuit de Goyán, allá están los que contagian, acá estamos los contagiados. Entonces te pido sinceridad absoluta. ¿Esto es político o esto es emoción del momento? No, para mí es político. Y por eso me permití responderlo. Si yo hubiera sentido que, fue un desliz, como en otras conferencias en las que él planteó situaciones similares, hubiera mantenido el silencio y hubiera dicho, un desliz, tiremos para adelante, miremos las cosas importantes. Cuando ya es una, es dos, es tres, es no solo el ministro Goyán, son varios intendentes del oficialismo provincial y nacional planteando estas cosas de las irresponsabilidades de uno u otro nos están enfermando, cuando en realidad, para ponerlo en contexto, el anuncio que se hizo de apertura de actividades se hizo en una conferencia como la de ayer, después de una reunión de varias horas en la que estuvo Horacio, estuvo el gobernador Kicillof y estuvo el presidente, con lo cual, más allá de las diferencias y con ayer, las distintas herramientas, las cosas se hicieron de acuerdo. Y ayer, te pregunto, me subo esta pregunta y te dejo con Débora, porque también seguro tiene alguna duda con respecto a esto. ¿Cómo no notaste a Alberto? Yo lo noté incómodo, pero aprovechó, metió ahí un sablazo. En el revoleo, plum, entró también. Y le debe haber pasado lo mismo que le pasaba, que le
por ahí le pasó a Horacio. Si no habla, parece que no lo acompaña Axel. Si habla, tiene que tomar postura. Por eso digo, quienes gobernamos tenemos que tener en estos momentos mucha responsabilidad. Quienes gobernamos ejecutivo, porque para mí hay una diferencia grande entre ser legislador y ser gobernante de un ejecutivo, que es que un legislador representa en un cuerpo legislativo a un sector de la población. Tiene una mirada general, pero está ahí para representar un voto específico de un sector político. Una vez que nosotros fuimos elegidos, llámese intendente, gobernador o presidente, gobernamos para todos. Yo le levanto la basura al que me quiere y al que no me quiere, al que me votó y al que no me votó. Intento tener camas, respiradores, acercar comida a quien me quiere y a quien no me quiere, a quien me votó y a quien no me votó. Entonces, me parece que esa postura tiene que ser distinta. Por eso los que están sentados ahí tienen que tener el cuidado y la responsabilidad de gobernar y representar a todos. Y yo siento que ayer hubo un desliz que no empezó ayer, que empezó hace algunos días, pero voy a volver a intentar llevar la cosa a un grado de moderación importante. A la angustia de salud y económica que tiene la gente no le podemos agregar además una angustia política. Absolutamente, pero eso está claro. Ahora, haciendo una lectura política, que es el área que te compete, ¿qué crees que le preocupa a Kicillof? Y en todo caso, ¿vos crees que es una decisión política personal o que responde o está fogoneada por otros sectores del kirchnerismo que piensan que la provincia de Buenos Aires, bueno, es una provincia compleja, pero políticamente absolutamente relevante, ¿no?, de cara a futuras elecciones? Es relevante. De cualquier manera, me parece que aún en una especulación política, plantar una discusión político-partidaria en el medio de esta pandemia es hasta, digamos, escaso y mal negocio político-partidario. Yo creo que, yo por convicción, pero además creo que por conveniencia, pararte en ese lugar es una locura desde el punto de vista humanitario, en función de las angustias, de las muertes, de los enfermos, digamos, del momento que vivimos. Además creo que es una muy mala decisión política hacerlo, pero bueno, cada uno hace lo que cree. Claro, pero siente. Kicillof dice, no tenía las camas suficientes, tuve que salir a construir hospitales de emergencia porque Vidal no hizo nada en estos 4 años en materia de construcción de hospitales y de salud. Sería esta emergencia sanitaria sin el SAME, sin todas las guardias de los hospitales provinciales hechos a nuevo. Y yo las conozco, las recorrí, y las conocí antes de María Eugenia y las conozco después de María Eugenia. Tal vez el actual gobernador no conoció esta provincia cuando la gestionó Felipe Solá o Daniel Scioli. Yo sí, hice la diferencia. Ahora, ¿alcanza lo que pudimos hacer en 4 años? No. Tampoco va a alcanzar todo lo bueno que haga Axel Kicillof en 4 años. Esta provincia va a necesitar de muchos años de buen gobierno. Y ojalá Axel Kicillof lo haga bien. Y después lleguemos nosotros y lo hagamos mejor que él. Yo no apuesto a su fracaso. Pero tampoco la vida empieza cuando uno llegó. Digo, hay que tener más equilibrio y más generosidad. Sobre todo respecto de una dirigente que no está aprovechando este momento para hablar, para poner leña al fuego, que ha sido generosa en su silencio, porque a veces es más difícil mantener el silencio que hablar. Y me parece que tanto María Eugenia como Mauricio están mostrando un equilibrio importante. Obviamente hablan a través nuestro, somos una fuerza política con representación, con 59 intendentes, con gobernadores, jefe de gobierno, bloques, está Cristian Ritondo, digo, somos muchos, pero el silencio que mantienen deberían de respetarlo un poco más, me parece. ¿Hablas con Macri vos, con Mauricio? Hablo con Mauricio, sí. ¿Hablas qué es? ¿Hablas una vez cada 10 días, una vez por semana, una vez por día? ¿Cómo hablas? Una vez por semana, más o menos. A veces se dan temas que nos convocan más seguido, pero si no, te diría sí, puede ser una vez por semana. ¿Y vos qué le...? Un ritmo habitual. ¿Y con tu olfato político, sigue estando metido? ¿Sigue estando en la política? ¿O está...? A ver, ¿quién es el líder de ustedes? Si se puede llamar oposición a ustedes, porque hoy por hoy están acompañando, yo no sé, no hay una oposición delimitada hoy. ¿Sigue siendo él? Bueno, somos una oposición en temas como el proyecto de Vallejos de quedarse con las acciones de las empresas que sean asistidas o el intento de liberación masivo de presos. Claramente somos oposición, tenemos una mirada muy distinta. En este tema intentamos, ya que todos los mejores especialistas, epidemiólogos, están sentados en la misma mesa, no discutir estos temas públicamente. Después hay ámbitos donde uno busca
acortar diferencias en lo privado, pero no discutirlo en lo público. Él está presente, está activo, pregunta, opina, como corresponde. Me parece que él tiene un rol importante. Sería muy berreta de una fuerza política como la nuestra que alguien que terminó de ser presidente y alguien que terminó de ser gobernadora, con la experiencia que han acumulado, no opinen, no nos ayuden, no nos asistan a ver cosas. Para mí, digo, los sabios no somos solamente los que ganamos. Me parece que hay valor también en otros que tuvieron responsabilidades inmensas e hicieron un aporte importante para el país. Digo, el hecho de haber terminado por primera vez en muchísimo tiempo un mandato, aún en un año muy difícil, pero haberlo terminado bien institucionalmente, de manera ordenada, sin ser del peronismo, rompe un mito que le sirvió mucho al peronismo para disculpar sus barbaridades, ¿no? Y bueno, y son malos, pero ellos logran terminar, si no es el caos. Bueno, no es un aporte menor el que ha hecho Mauricio y María Eugenia en ese sentido. Me parece que eso tenemos que capitalizarlo y es un buen patrimonio para la Argentina, porque un país necesita alternancia, no necesita temor. Te agradecemos la charla, muy amable. Gracias por esta Gracias, un abrazo grande. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya está sentado Alfonso Pratgay con nosotros. En un minutito vamos a estar charlando con él. Claro, por supuesto, pero antes vamos a tomar contacto con un colega muy querido y respetado como Ernesto Tenenbaum para analizar junto con él lo que ha sido esta semana que nosotros denominamos, la semana más política, ¿no? Desde que empezó el coronavirus, teniendo en cuenta los cruces que ha habido en la conferencia de ayer y el diálogo que manteníamos recién con Jorge Macri. Ernesto, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Los escucho perfecto. Hola Débora, hola Ale, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Ernesto? Bien. Bueno, primera mirada respecto de lo que conversábamos en estos minutos y de lo que viste en la noche de ayer. Mira, mi primera mirada intenta separar lo grande de lo chiquito. Me parece que en la Argentina se está viviendo, como en todo el mundo, un momento de tremenda angustia. Primero, una angustia por la vida de mucha gente, y en segundo lugar por la economía, o sea, la vida económica, que están interrelacionadas. Y que la Argentina en estos últimos 3 meses, pese a muchísimas discusiones que hubo y que ustedes fueron en este ratito resumiendo realmente muy bien, tiene 3 cosas que hizo que están bien. La primera que hizo fue entrar a la cuarentena rápido, que fue una decisión que no fue de un solo partido, de una sola persona, fue una decisión multipartidaria, donde tuvo como protagonistas muy fuertes a Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. La segunda cosa que hizo, que en lugar de discutir con los científicos como se hace en otros países como Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, países o López Obrador en México, países que están viviendo una cantidad de muertes terrible y un dolor realmente extremo, confió en sus científicos, en científicos de toda línea política, cuyo principal valor era su recorrido. Y el tercer elemento que se hizo bien es que pese a la historia de la grieta en Argentina, no sé cómo, no sé por qué, no sé de qué manera, pero Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se entendieron lo fundamental y hasta el día de hoy fueron llevando a cabo una gestión común que convive con las tensiones lógicas de este momento, porque las tensiones que tienen quienes gobiernan son extremas realmente. Respiradores, barbijos, plata para la gente, colas en los bancos, villas, barrios populares, cárceles, todo el tiempo cómo hacer para cubrir lo económico, cómo hacer para cubrir lo sanitario, y en medio de los tironeos pudieron convivir. Para mí, esa es la historia grande, que es una historia que ojalá se mantenga, porque depende mucho de eso. Y a mí me cuesta mucho separarme del tema central, que es el tema de la vida y la muerte, porque eso es lo que se está jugando. Y entonces suelo mirar todo en función de ese prisma, de a ver cómo ayuda esto a resolver o amortiguar los efectos del coronavirus, que de eso finalmente estamos hablando, y cómo perjudica lo otro. Es decir, por ejemplo, ustedes recién mencionaban la reacción de Kicillof ayer. Para mí la reacción de Kicillof perjudica eso. Lo veo como una tensión más dentro de un proceso que para mí hasta ahora es virtuoso, que hay acuerdo finalmente, pero no me gusta que pase eso, como no me gusta tampoco la reacción que tiene Alberto Fernández frente a la pregunta de Silvia Mercado sobre la angustia de la gente. Hay cosas en la conferencia de ayer que a mí no me gustaron, pero cuando veo la foto, la imagen de los 3 juntos, en una conferencia de prensa, que era algo por lo cual peleamos mucho, y en un contexto donde priorizan
el cuidado de la vida de las personas antes que otros valores, y veo una historia grande que a mí, por lo menos me parece que debe continuar de esa manera pese a las tensiones. Si vos me preguntás, Débora, ese es mi primer acercamiento. Ernesto, mi pregunta tiene que ver con dónde pararse cuando ahora la grieta tiene dos lugares. Yo no quiero estar en ninguno de los dos lugares porque creo que no es momento para extremos o para lo binario. Es cuarentena o anti-cuarentena. Aquel que dice, bueno, atención con lo económico, porque decís al aire, no solamente al aire, lo decís en una cena familiar, o lo decís en un grupo de Zoom de amigos, o lo pones en tus redes sociales, ojo que las empresas pueden caerse todas, ojo que podemos perder el trabajo, vos sos un militante anti-cuarentena. Lo dijo el otro día, no sé qué llegó a contar sobre una sobrinita, algo, Piñaski. Lo rompieron lo rompieron en pedazos y lo colocaron como un líder anti-cuarentena. Yo no creo que él sea un líder anti-cuarentena, no lo siento así. Ahora, ¿cómo saltamos eso? Porque todo se politiza ahora en Argentina. Aquel que hable de tengan cuidado con lo económico, sos anti-cuarentena. Y si sos pro-cuarentena, mirá que cuando vengan los muertos por el parate económico, te vamos a recordar. ¿Qué hacer? ¿Cómo saltamos esta nueva grieta ahora? No, a ver, yo creo que hay que evitar ese tipo de planteos. Creo que las personas que se preocupan por la economía tienen derecho a plantearlo y las personas que se preocupan por la salud también, y que se debe encontrar, si se pudiera, porque es muy difícil, porque en todos los países del mundo se está buscando, un punto de equilibrio donde se ahorre la mayor cantidad de vidas y se ahorre la mayor cantidad de penurias económicas. Lo que pasa que, y entonces uno ve que en todos los países, no hay país que haya salido de la cuarentena en Europa y en América. Hay países que han flexibilizado un poco, hay países que han flexibilizado un poquito más, hay países que han abierto y han vuelto a cerrar. Por ejemplo, Chile ha cerrado en las últimas 2 semanas muy fuertemente todo el área metropolitana porque ahí empezaron a crecer muchísimo los casos. Y entonces el New York Times tuvo una expresión en inglés muy buena que se llama tiptoe steps, que quiere decir pasos en puntas de pie para salir de la cuarentena. Y entonces los países avanzan, retroceden, miden, ven qué hacen nuevamente y así sucesivamente. Naturalmente hay dos etapas. En Europa se está experimentando con más audacia respecto de cómo salir de la cuarentena, porque Europa entró en la cuarentena cuando ya estaban subiendo mucho los casos con muchos muertos. Entonces sufrió un proceso muy doloroso. Algunos países, por ejemplo Francia, España, Inglaterra, Italia, con alrededor de 30.000 muertos cada uno, pero arrancó la cuarentena ya subiendo. Entonces empezó a bajar rápido y hoy está adelantado a América porque está experimentando, está saliendo en la pendiente descendente de la pandemia. América, cuando entró en cuarentena, por ejemplo Argentina, entró casi sin muertos, o sea, tardó mucho en entrar a este momento que es subir la curva. Entonces está retrasado respecto de Europa y entonces va a tardar un poco más en experimentar lo que está experimentando Europa en este momento. Ahora, a mí me parece que con tolerancia y con inteligencia, todas las dudas se pueden plantear. Yo, por ejemplo, cuando escuchaba el planteo que hizo Pratgay sobre Suecia, ustedes me lo van a entrevistar. Sí. A mí el ejemplo sueco no me convence, pero el ejemplo que daba Pratgay era en un contexto que no era destructivo respecto al gobierno. Decía, hicieron bien lo de cuarentena, hay países que están planteando otros elementos, hay que ver cómo se hace para que la economía no se destruya al mismo tiempo. Es muy difícil, porque es muy difícil atar cuarentena con destrucción de la economía. Vos ves Estados Unidos no tiene una política de cuarentena nacional, y la verdad que la economía tiene 30 millones de desocupados en 2 meses. Vos ves Brasil, no tiene una política de cuarentena, y al problema de los miles y miles de muertos se le suma la crisis económica. Entonces hay preguntas para las que no hay respuesta. Entonces, si uno se pone como autoritario, terminante respecto de una salida o la otra, y me parece que yo te digo, mi acercamiento es hablar con científicos todo el tiempo. Y los científicos, a ver, el primero que me convenció a mí de darle bolilla a este tema fue Martín Lustó, que es un opositor. Y el argumento que me daba es hablar con Quirós, que es el que sabe. Entonces hablo con Fernán Quirós, que lo conocí, yo ni sabía quién era en ese momento, y me plantea. Y el segundo que me convenció es alguien a quien lamentablemente no tengo la oportunidad de conocer, que es un norteamericano que se llama Anthony Fauci. Ustedes deben saber, y por ahí la gente también, pero si no les cuento, es el epidemiólogo más importante del mundo, es un hombre que se enfrentó a Donald Trump en esto.
Y fue el primero que a mediados de marzo, cuando le preguntaron qué va a pasar, cuántos infectados, cuántos muertos, dijo, si no hacemos lo que corresponde, millions, many millions, muchos millones. Cuando yo escuché a ese hombre y pregunté, che, ¿quién es Anthony Fauci? Me dijo, es la Autoridad Mundial de Epidemiología. La verdad que creo que desde ese momento, por lo menos mi mirada cambió. Y entonces yo soy de los que cree que entre equivocarse por salir tarde y equivocarse saliendo temprano, la segunda opción tiene mucho más costo en vidas. Y no le está escrito que tenga menos costo en lo económico. Entonces a mí me preocupa cuando veo una irresponsabilidad por falta de cuidado de la gente y no por exceso de cuidado. Entonces, en un contexto donde naturalmente yo estoy angustiado, ustedes están angustiados, a mí la pregunta de Silvia Mercado de ayer me pareció muy procedente. ¿Qué hacemos con la angustia de la gente? Y no me gustó que se enojara el presidente respecto de esto. A mí me hubiera gustado que hablara de la angustia de la gente. Ahora, esa angustia, hay parte de la respuesta del presidente que tiene su punto, porque cuando él dice, bueno, ¿qué es más angustiante? Ahora, hablando con Nico, yo lo quiero mucho a Nico Buinasque, es un flor de tipo y un gran periodista, y además lo quiero. Y él planteaba un tema, yo no puedo ver a mi sobrina. Y tiene razón, pero cuando yo pienso en mi mamá, yo quiero que mi mamá vea a sus nietos y de repente tenga bisnietos, y la quiero por muchos años conmigo. Entonces cuando yo hablo con ella le digo, ¿sabes qué? Aguantate un poco de ver a tus nietos, porque después lo vas a poder ver mucho más años. ¿Y quién tiene razón? Y probablemente los dos tengamos razón. Ahora, yo creo que puedo argumentar por qué mi razón es más valedera, porque creo que se está jugando en la Argentina y en el mundo miles de vidas. Estamos entrando en el momento más difícil. Decime. No, te queremos agradecer esta charla y despedirte y bueno, ojalá que se repita nuevamente. Te mandamos un gran abrazo, Ernesto. Igualmente, dale para vos, igualmente para Débora y para todos. Gracias, querido. Gracias. Bueno, un placer saludarlo a Ernesto, la verdad que un maestro del periodismo. Sigue los números con mucha rigurosidad, los números de infectados y de lo que está pasando en el mundo con los distintos países que enfrentan la pandemia. Bueno, recién contábamos a propósito de la semana política y de los cruces entre provincia y ciudad de Buenos Aires, que hoy es protagonista la provincia de Buenos Aires por lo que está pasando en Villa Azul, además de conocerse los 53 casos positivos y los 50 sospechosos que están en este momento en estudio. La particularidad es que prácticamente los 4.000 habitantes de este lugar van a quedar aislados completamente. De hecho, ya lo están las fuerzas de seguridad patrullando allí y está nuestro compañero Marcelo López Macía. Marcelo, contanos qué está pasando en este momento, por favor. Débora, sí, como decías, es un caso testigo, es una experiencia piloto, va a servir seguramente para replicar en otros barrios. Si esto sale bien, van a estar confinados prácticamente, no pueden salir los 4.000 habitantes durante 2 semanas completas. Tienen que hacer la cuarentena de 14 días, los vuelven a testear y si no dan positivos, si los resultados no son satisfactorios, se quedan adentro. Es decir, tienen que extremar las medidas. Es un barrio muy particular, vos estás viendo los anillos de seguridad. Y te digo que es un barrio particular porque, fíjate, vamos a mostrar algunas de las medidas, ¿no?, que tienen, por ejemplo, los vecinos en el barrio. Casi todos tienen su cámara de seguridad, ¿no?, como prevención. También tienen alarmas comunitarias. Hay una particularmente sonora, ¿no?, que está ahí titilando. Pero siendo un sitio grande desde el punto de vista de la extensión geográfica, ¿no?, la Villa Azul, que vos nos contás bien, Marcelo, todos los habitantes, o sea, el foco, digamos, los 50 contagios, ¿están circunscritos a un sector o está irradiado por toda la Villa Azul como para llevar esta medida extrema de que los prácticamente 4.000 que habitan allí no puedan moverse por 14 días? Están muy concentrados. Contábamos que esto se hizo en el departamento San Martín, se hizo en La Matanza, se hizo en Merlo, pero estos son los peores resultados de la provincia de Buenos Aires. Hizo un testeo casa por casa y encontraron muchos casos, pero además está muy cerca Villa Itatí, que tiene casi 10.000 personas, y lo que se teme es el contagio de la Villa Azul hacia la Itatí. Le voy a preguntar a un vecino, particularmente, contame, estás a 100 metros en las adyacencias de Villa Azul, ¿cómo es el barrio por dentro? No, el barrio por dentro es tranquilo. Hace pocos días ya tuvimos un par de robos, viste, que por eso que pusimos las cámaras vecinales, la alarma vecinal, algunas cámaras, y bueno, la verdad que bien. No, la gente de acá de Azul es bastante tranquila, re buena. El problema es, bueno, la ola de robos que hubo. Hace 2 días atrás le pegaron un tiro a un pibe de acá a la vuelta, Montes, Raquel Español. La otra vez salió el ingeniero en Ceballos, que lo arrebataron. Pero bueno, esperemos que haya... Está más complicado eso que el coronavirus, porque está muy cerquita. Sí, no, acá nos cuidamos todos, ¿viste? Nos cuidamos todos, se cuidan, tratan de salir lo menos posible. Pero bueno, el problema es acá, ¿viste?
en Azul, donde la gente convive muchos aglomeración de gente, ¿viste? En una vivienda por ahí viven 4, 5, 6, 7, 8 personas y ahí está el gran problema ahora. Nosotros entre todos tratamos de no salir y de no ir a comprar lo mínimo y necesario y bueno, y ver a ver cómo sigue. Esto lo depende a ver de cómo sigue el protocolo de acá de Azul. Así es, Débora, difícil el distanciamiento social, como en todo asentamiento irregular. Nosotros veíamos la parte de viviendas sociales, un poco más adentro, llegando a la autopista a La Plata, se vuelven zonas más precarias y bueno, el distanciamiento social es muy pero muy complicado. Ya hablemos en un rato con vos, Marcelo, buen testimonio así. En minutos vamos a estar hablando de la semana de mayo. ¿Cómo serán recordados los políticos de hoy? Esta es la foto. ¿Algunos serán olvidados? Algunos, bueno, es una gran pregunta. ¿Cómo serán recordados dentro de 60, 70 años? Alberto Fernández, ¿cómo será recordado después de esta pandemia? ¿Cómo será recordada Cristina, Santiago Cafiero, Axel Kicillof, el ministro Ginés? ¿Qué dirán los libros de ellos? ¿Qué dirá la historia? Vamos a estar hablando en un rato con Rosendo Fraga y vamos a estar hablando con Pacho Donner. Así que en minutos estaremos justamente tocando este tema. Vamos a hablar de economía, puramente de economía, algo de política, pero de economía. Está Alfonso Pratgay aquí y vamos a zambullirnos, porque si no estuviera el coronavirus entre nosotros, solo estaríamos hablando del posible default de Argentina. Vamos a hablar de economía y del mundo también, por supuesto, Argentina y el mundo. ¿Cómo andas, Alfonso? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Débora? Gracias por invitarme. Arranquemos es televisión y aceleremos. ¿Vos ves serias chances de que entremos en default o vos crees que hay un arreglo que en los próximos días se va a comunicar? Que se extienda son buenas noticias. ¿Hay chances serias de pegarse contra el iceberg? Todo indica que están negociando, ¿no? Así que esperemos que esa negociación llegue a buen puerto. No se puede dejar de mencionar que los plazos son los plazos y no se pagó a tiempo un vencimiento. Y por más que haya una discusión si es suave, si es light o como sea, la realidad es que desde el punto de vista de la ley no se lleva tiempo a pagar ese vencimiento y es default. No es el default de Kicillof del 2014, donde el tipo golpeó la mesa, se levantó y dijo, ¿se acuerdan ese viaje a Nueva York? Dijo, no, yo con esta gente no me siento más, no es ese default. Tampoco es el de Rodríguez A, con el aplauso de todo el Congreso argentino. ¿Por qué pones el ejemplo de Kicillof? Porque fue el inmediatamente anterior, el default del 2014. ¿Cómo fue? Recuérdamelo, ¿qué fue Axel a negociar la deuda? ¿Cómo fue? Axel fue a negociar lo que no había terminado de resolver el gobierno de Néstor Kirchner, que fueron los famosos holdouts, los que quedaron fuera de ese primer acuerdo. Yo lo entrevisté a Kicillof con eso y según lo que recuerdo y me contó él cara a cara como estoy con vos acá, fueron animales sueltos. Él me dio y me lo explicó muy bien que la rompió toda en esa negociación. La rompió toda en el sentido, jugó muy bien y terminó arreglando las cosas. Si no hubiese sido por cómo negoció, no salíamos adelante. La verdad que no fue así. Te lo digo con la autoridad de que fui yo el que después resolvió el problema del default que nos había dejado Axel, ¿no? Que fue muy costoso porque cada mes que pasaba en el juzgado de Griesa se iban acumulando unos intereses que eran astronómicos. Y nosotros tuvimos que juntarnos con el mediador, volver a negociar una sentencia que ya era firme, o sea, absolutamente inédito, y con una buena argumentación pudimos desandar todos los errores que había cometido Kicillof desde, la postura bravucona, que es lo mismo que hizo con el Club de París, ustedes se acordarán. Está pagando más, ¿no? Sí. Ahora hay un contexto más favorable, porque el otro día leí a Tomás Piketty, que es uno de los economistas quizá más influyentes hoy, que decía, los países y las deudas de los países hoy en este contexto de pandemia debieran ser reconsideradas, ¿no? Como que hay un contexto global o mundial más proclive a pensar en los países en vías de desarrollo, países que tienen problemas de sostenibilidad de sus deudas, para revisar esos contratos. ¿Te parece que hay un contexto distinto? Absolutamente, el contexto cambió gracias al virus. Digamos, no todas las consecuencias del virus son malas, son casi todas, pero en este caso en particular el virus cambió un poco el peso específico de los que están de cada lado de la mesa, deudores y acreedores. Y evidentemente eso es bueno para la Argentina, absolutamente, digamos. Sí, es un mundo más contemplativo de los deudores de lo que era algunos meses atrás, ¿no? No hay ninguna duda.
no es solamente Piketty, son muchos los economistas los que están bancando esa posición. El gobierno tuvo una serie de 2 premios Nobel de 2 ideologías totalmente diferentes y muchos profesores que apoyaron la negociación. Y en ese sentido me parece que Argentina tiene una gran oportunidad. Creo que si no fuera por el coronavirus no estaría el gobierno tan cerca de cerrar, porque bajó un poco las expectativas de los acreedores y porque finalmente permite acercar lo que Argentina puede pagar de manera responsable, y creo que en eso está bien el planteo de Guzmán, y lo que los acreedores están dispuestos a aceptar. Yo tengo esta pregunta para hacerte, Alfonso, yo te entrevisté muchas veces cuando eras parte del gobierno pasado, después te fuiste crítico incluso y tuviste diferencias internas con algunos de tus ex compañeros de Cambiemos o de gobierno. Te lo voy a preguntar como muchos se lo deben estar preguntando del otro lado, Alfonso, ¿estás sentadito domingo a la noche hablando del default? Estamos tratando de cerrar el quilombo que nos metieron ustedes. Esta deuda de ustedes, pidieron la guita a ustedes, nos dejaron con unos niveles altísimos de deuda que cómo lo cerramos ahora. No sé, me pongo en la piel de Kicillof si estuviese viendo. Listo, yo me mandé la macana en el 2014. Ahora, esta que estoy tratando de cerrar es de ustedes. No hay un ustedes o un ellos. Nosotros lo que nos tocó hacer fue resolver el problema que dejaron Kicillof y que dejó el gobierno anterior. Cuando yo me fui, la deuda era exactamente la misma que cuando asumí. Yo estuve 1 año en el ministerio. Y la verdad que lo que vino después es producto del déficit. Expliquemos esto. O sea, la deuda, el aumento de deuda durante el gobierno de Macri es equivalente a los 4 años de déficit. ¿Pero por qué tomamos tanta deuda? ¿Pues no teníamos forma de pagar ese déficit? Y claro, obviamente. O sea, ¿cómo se paga un déficit? Pidiendo prestado. Lo mismo hacía el gobierno anterior. A ver, lo que pasa es que el gobierno anterior dejó un déficit muy alto. ¿Y cómo hace este gobierno para pagar? Este gobierno también tiene déficit, sin embargo no pide plata. Emite. Claro, vos, digamos, el problema histórico de la Argentina del déficit tenés 2 maneras, emisión o deuda. Ahora, lo que dice Alejandro me parece interesante de analizar. Vos bien remarcás que estuviste solo 1 año en el gobierno de Macri. Es cierto que recibió Mauricio Macri distorsiones económicas que venían del kirchnerismo, el déficit fiscal producto del descalabro y el desfasaje energético, ahora inflación, pobreza, ahora todos esos indicadores negativos se profundizaron cuando Macri dejó el gobierno en el 2019. Hubo más inflación que la que recibió, si no me equivoco, datos oficiales, 52%, lo acumulado creo que de todo el gobierno de Mauricio Macri fue 260%. Había pobreza, sí, como el INDEC no la medía, si querés tomemos la de la UCA. Macri se fue con 16 millones de pobres, más pobres que los que recibió cuando llegó al gobierno. El desempleo llegó a los 2 dígitos, más de 10 puntos. Entonces, los indicadores eran muy malos, pero se profundizaron esas distorsiones en la economía, ¿no? Sí, claro. O sea, a ver, todos sabemos lo que pasó. Y como bien dijo Ale, y hemos tenido más de una entrevista cuando yo ya no estaba en el gobierno. Creo que la cosa empeoró mucho a partir del programa con el fondo. No sé por qué alguien pensó que el fondo iba a poder resolver el problema. Pero yendo a la cuestión de la deuda, que es la que está ahora en discusión y la que me preguntaba Ale recién, para que se entienda bien, nosotros, si no volvíamos al mercado en el 2016, no podíamos pagar las jubilaciones. ¿Y si emitíamos? Y si emitíamos, acelerábamos la inflación en ese momento. Pero, entonces, perdón, para mí es una falsa discusión, porque la Argentina siempre va en el mismo círculo, ¿no? Tenemos déficit históricamente y lo resolvemos con emisión o con deuda. Un país normal o un proyecto de país a futuro o la épica de un país que crezca es, bueno, con mayor producción, un país que crezca y que tenga, no sé, dólares genuinos producto de sus exportaciones. No puede ser que siempre sea o deuda o emisión. No, es que no es tan simple la discusión. La discusión es mucho más amplia. Y te lo pondría al revés. Yo creo que no hay ningún país en el mundo hoy que tenga superávit. O sea, en general, los países tienen déficit. Pero los países se endeudan para proyectos de infraestructura, de crecimiento, no se endeudan para pagar gastos corrientes. Bueno, ahora se están endeudando todos para pagar sí, gastos corrientes. Y nadie se está rajando pero nadie está rajando las vestiduras. ¿Y esto qué termina? Como dice Débora, ¿este nivel de emisión termina mal? El problema que tiene Argentina es que la deuda no es grande. Digamos también las cosas como son. Lo que está negociando Guzmán en estos momentos es una parte pequeña del ingreso nacional de Argentina, es el 15% del PBI. Ah, no es tan complicado. Te dicen una cosa en campaña, la deuda explosiva de Macri, pero cuando se sientan a negociar le dicen a los acreedores, bueno, no, acá tenemos un problema
de liquidez más que de solvencia. No entiendo eso, explícamelo fácil, no lo entiendo. Son 65.000 millones de dólares los que están en discusión. ¿Sabes lo que es eso? Millones, ¿sabes lo que son 65.000 palos? Claro, está bien. Pero eso es el 15% de la producción nacional. Entonces, no hay ningún país del mundo que se estrelle por una deuda del 15% de la producción nacional. Pero nosotros producimos en pesos. Bueno, cada atento me vas mezclando más cosas. Pero es que no lo entiendo. Bueno, hablemos primero del monto. 65.000 millones de dólares, me lo decís así, hablemos del monto y es como que me estás proponiendo comprar una casa en Beverly Hills. No llegaría nunca por más que nazca 4 veces. Bueno, pero somos 45 millones de argentinos y una economía de 400.000 millones de dólares. Sorprendete del tamaño de la economía. Ese número no lo tenía. Sorprendete el tamaño de la economía. No es solo eso la deuda. También hay deuda con el mercado local y también hay deuda con los organismos internacionales. Sí. Cuando Macri fue al Fondo Monetario, lo que hizo fue pedirle prestado al Fondo Monetario para pagar la deuda que no podía pagar porque no tenía acceso al mercado. Está claro. Entonces, se cambió un acreedor o una parte de un acreedor que era el bonista extranjero por un nuevo acreedor que es el Fondo Monetario. Sí, dale. Entonces, esto hay que entenderlo porque primero se negocia con los que están negociando ahora y después viene la negociación con el Fondo Monetario. ¡Apa! O sea, pará, esta no es la más brava de las negociaciones. No sé cuál va a ser más brava, pero no es la única. Lo que hay que decir es que no es la única, ¿no? Y después viene la parte de la negociación, que no va a haber una negociación porque el gobierno tiene, hasta incluso tiene una ley aprobada por toda la oposición para reperfilar la deuda con legislación local, pero después sí viene la discusión con el fondo. Y por lo que conoces a Martín Guzmán, ¿vos crees que juega al arreglo o juega al default? Yo no lo conozco a Martín Guzmán, así que no por puedo... Por lo que conocés de su pensamiento. Me parece que una decisión así excede largamente a Martín Guzmán. O sea, es el presidente. El gobierno, entonces, el de Alberto Fernández. El presidente. Da la impresión de que Cristina, que es la accionista de este gobierno, ha dado algunos gestos muy contundentes de que quiere acordar. Me parece que no quiere quedar ella como la que acuerda, pero evidentemente está apoyando la decisión de Alberto Fernández, que sí quiere acordar, y a Martín Guzmán lo trajeron para eso. O sea, si no hay para acuerdo, arreglar el tema de la deuda. Si no hay acuerdo es un fracaso de la persona para que eligieron para eso. Bueno, ¿algo más para Alfonso? La última tuya. No, bueno, la perspectiva económica del corto plazo, ¿no? Porque la verdad que hoy todos los argentinos están muy preocupados, más allá de la situación sanitaria, por la economía del día a día, ¿no? Que es muy compleja. Es muy compleja para la pequeña y mediana industria, es muy compleja para el emprendedor, para el cuentapropista. El último dato de la caída de marzo, que además tuvo la cuarentena 10 días y ya una caída de más del 10%, imaginamos lo que pueden ser los meses subsiguientes, ¿no? En marzo la caída durante todo el mes, que se toma en promedio, fue del 10%, 9,8%. Si calculamos que eso se concentró a partir del 19 de marzo, que fue cuando se anunció la cuarentena, la estimación es que la actividad cayó un 25% durante los últimos 10 días de marzo. Para que entendamos eso, en 10 días cayó casi el doble de lo que cayó durante todo el 2001. O sea, es dramática la situación desde el punto de vista económico. Entonces, no es que haya un dilema o no haya un dilema, es que si no atendemos la economía, lo que vamos a tener después es una pandemia económica. Entonces, no hay un mandato en ningún lado del mundo para un gobierno que atienda una sola dimensión de la realidad. Si la realidad fue compleja, sí, mala suerte. Pero hay que encontrar siempre el equilibrio, lo dijo recién Ernesto con mucha claridad. No sirve de nada encerrarnos a todos durante el tiempo que dure la cuarentena si después cuando salimos están quebradas todas las empresas. Sí. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no? Hay que saber dónde están los problemas. Por ejemplo, se habla mucho de Europa. No sé si ustedes saben, pero más de la mitad de las muertes en Europa sucedieron adentro de geriátricos. Sí, sí. O sea, eso ya lo sabíamos nosotros. Sabemos cuál es la población de riesgo. Entonces, si sabemos quiénes son los que están más expuestos y podemos tener alguna idea de quiénes son los que contagian, no tenemos por qué encerrar a todos por las clara dudas. la población de riesgo, sin duda. Alfonso, son muy amables. Como siempre, muy claro para explicar. Gracias a ustedes. Gracias, Alfonso. Me voy a Julita Res, porque vamos a estar conversando de lo único que baja en Argentina. Sube todo, pero baja el asado. La curva del asado. ¿Cómo anda, Juli? Así sale, buenas noches. ¿Bien vos? Siempre me sorprendes, siempre nos sorprendes. Y ahora traes la curva del asado. ¿Qué es la curva del asado? Es hermoso este tema, contame. Esta es la única curva que pudimos aplanar, fíjate.
tenés los precios de ese lado, acá abajo, hagamos de cuenta que acá abajo está el tiempo. Entonces tomamos precios desde el 2018, enero 2018, enero 2019, enero de este año y después ponemos marzo y mayo. Justamente en marzo el precio del asado llega a un pico y empieza a bajar, 24% baja. El asado bajó 24%. Baja 24%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente está adentro y en las ciudades de más de 500.000 habitantes, las parrillas en los edificios no se pueden usar. Lugares comunes, señores, en los barrios no se pueden usar. Pará. Si vos tenés una casa... Claro. Como esto es oferta y demanda. Exactamente, muy bien. Como esto es oferta y demanda, al no poder usarse las parrillas de los edificios o la gente que quedó en cuarentenada en casa sin parrilla, no pueden asar. Exacto. Al no poder asar, baja el precio del asado. Baja el precio del asado. O sea, el tipo tiene parrilla, está en este caso comiendo asado si puede día a día. Claro, hay gente que hace asado. ¿Y cuánto bajó el asado? 24%, más o menos 100 pesos el kilo. Vamos a calcular que si estaba casi 400, 390, ahora está en 280 aproximadamente. Mira, ahí tenés la diferencia. Uh-huh. Y lo que te puedo contar es que fíjate lo que pasó en la curva anterior, había una raya en el medio. ¿Qué pasaba con esa raya? Esa curva que, fíjate, hace un giro, es la carne picada. La naranja es carne picada. Pará. Ahí está el Pará. Explícamelo como para mi tía Ida que está en este momento en San Vicente. Sí. Me explicaste perfecto del asado por qué era. Ahora Sí. no entiendo la curva, la pancita de la carne picada. La carne picada... Porque cualquiera puede hacer albóndiga en su casa. Asado te puedo decir que no, pero albóndiga sí puedo hacer. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando la gente podía comprar asado, elegía qué corte comprar, no compraba a todos. Entonces, cuando vos mirás de nuevo la curva, en el periodo de tiempo en el que empezó a subir de precio el asado este año, vos fíjate que el asado en general, el asado y la carne tiende a subir menos que la inflación. Es una regla que se da en este mercado porque nosotros tenemos producción de carne suficiente para abastecer a la población que la consume. Muy pocos países tienen esa condición, pero también exportamos. Este año la carne recuperó el precio que no había subido el año pasado respecto de la inflación. Sí. Pero no lo hicieron todos los cortes. Entonces, la carne picada en general sube más que el asado, aunque no lo creas. No debería hacerlo, porque sería, sería un corte, porque estoy dando carne picada común. Pero ¿Por me qué? quedé pensando, dale, seguime porque después te quiero hacer una pregunta con el asado. Bien. Porque después de tu informe, mañana todos van a ir a buscar asado. No solamente lo puedo tirar a la parrilla al asado, Sí, lo puedo hacer al horno pero si es quiero. cultural. Pero Es cultural. la gente compra otros cortes para la carne, para el horno. Para el perdón. horno, sí, Entonces, claro. ¿qué pasa con la carne picada? La carne picada tenía un retome de precio durante los primeros meses del año y cuando empezó a llegar marzo, el mes donde nos encerramos, cuarentena, empezó a consumirla más. Y ahí fue cuando estaba pegando una bajada porque subía el precio del asado. De golpe la gente dice, no puedo hacer asado, vuelvo a la carne picada. Empanadas, guisos. ¿Y sube la carne picada? Volvió a pegar un pico. ¿Me podés poner de nuevo la curva de la carne picada? Porque esto me está explicando Julieta, está buenísimo, porque me explica. Están alternados los colores, pero... El por qué, a ver, la del medio es carne picada, es clarísimo. Hace un pico, una pancita, vuelve a subir. La blanca es carne picada. No, están alternados arriba la referencia. El asado es la de arriba. Perdón, yo me fijaba mal. Claro, no está bien, tenés razón. Ahí hay un error de colores. Pero entonces, ¿cuál es el asado? El asado es el de arriba. La curva que nosotros logramos aplanar, así como el COVID se le dispara la curva al gobierno, bueno, la curva del asado baja. ¿Por qué? Perdóname, Juli, pará. La blanca sería la carne, la curva del asado. Sí. O sea, se había disparado a 300 mangos Sí. y ahora bajó a 2 y algo. Sí. Bien. La roja, ¿qué sería? La carne picada. La carne picada había, Sí, pero fíjense, ¿me puedo acercar la pantalla? ¿Puedo acercarme a penitas? El asado empezó a subir. Sí. Llega al punto máximo acá, estaba fortuna. Sí. Como no podemos tener parrilla, no podemos asar, porque no tenemos parrilla en los balcones, casi nadie, o las parrillas que están en los edificios no se pueden usar porque son espacios múltiples o de mucha gente y está prohibido salir de tu departamento, empieza a bajar el asado. Ahora la carne picada subía, baja. Fíjate la paridad entre el asado y la carne picada. Claro, subían parecido, Había pero, correlación, pero bien. como ahora se hace mucha empanada en la casa, la carne picada Pegó el pico justo. pega el pico. Ok. Como no puedo asar, baja el asado.
Hago empanada, sube la carne picada. Exacto. ¿Qué pasa con la harina? Pero el amarillo. Eso es lo más interesante. La harina está siempre neutra, está siempre lo mismo. Ojo, la harina empieza, si querés, hace 3 años en un precio, si no mal no recuerdo, estaba cerca de los 20 pesos y ahora está cerca de los 60 al kilo. Sí, hay que después revisar tipo y demás. Pero fíjate que la harina sube constantemente. Claro, cuando los precios de la carne pero sí sube bajan. lento. Sube más lento y tiene otro volumen. Es una curva que le gustaría a los epidemiólogos. Bueno. Sube lento, está planada. Exactamente, está planada, muy está bien muy la buena, comparación. está muy bueno, Juli, te felicito, está tremendo. Bueno, gracias. ¿Tenés algo más, no? No, te puedo contar más datos sobre esto, pero básicamente este era la bomba, digamos, ¿no? Gracias, Juli. Tremendo tu laburo y tremendo tu informe. Gracias. ¿Nos vamos al debate histórico, Dale. Debbie, te parece? Claro, porque nadie duda que estamos viviendo un momento histórico. Este hecho es único en la historia de la humanidad, un virus que a cientos de miles de personas en todo el planeta al mismo tiempo los ponga en el mismo riesgo sanitario, con situaciones sociales similares, en muchos países en simultáneo en cuarentena, algunos otros ahora saliendo. Así que la página de la historia ya está escrita, sin duda, y en cada uno de los países habrá dirigentes que quedarán en esas páginas recordados de determinada manera que aún no sabemos, pero queremos aventurarnos a conocer esa perspectiva futura con, bueno, en este caso con un analista político muy destacado, de los más finos a mi modo de ver que tiene la Argentina, que es Rosendo Fraga. Rosendo, ¿ya nos estás escuchando? Buenas noches, Débora Plager y Alejandro Fantino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, si esta es una página de la historia que sin duda se está escribiendo, nosotros estamos siendo parte de ella, pero nuestros líderes, ¿no? Un poco emulando a aquellos de la Semana de Mayo, están siendo protagonistas. ¿Cómo crees que van a ser recordados? Por lo menos los más relevantes hoy, el propio presidente Alberto Fernández, el gobernador Kicillof, el jefe de gobierno de la ciudad Larreta. Bueno, ante todo van a ser recordados como protagonistas de un gran hecho histórico. Como dijeron recién, yo creo que la pandemia va a quedar como esto que fue la crisis de los años 30 del siglo XX, que se registró en todo el mundo y todos hoy saben que fue la crisis de los años 30 del siglo XX. Es decir, esta es la dimensión del hecho histórico. Habrán algunas cosas anecdóticas que van a quedar. Mañana va a ser la primera vez en la historia que el presidente conmemora la fecha patria virtualmente. Claro, ¿No asiste al famoso Te Deum de manera virtual. Claro, primera vez en la historia, y esto abrirá o no abrirá, ¿no es cierto?, una era posterior. Alberto Fernández queda en la historia como el presidente que enfrentó el problema, enfrentó el desafío y le dio una respuesta positiva. Ahora, la historia es larga y Fraga el presidente dejó planteada. Viene un desafío económico. Y lo que globalmente le va a dar al presidente Fernández su evaluación histórica, porque el lugar en la historia ya lo tiene, es cómo logra responder a este segundo desafío. Y 2 palabras de la historia. Hay veces, es decir, el 25 de mayo, el sacristán del 1810, el sacristán de la catedral, el que limpiaba la iglesia, tenía un diario. Y el 25 de mayo escribe lo siguiente en el diario: no puedo dormir la siesta. Hay un grupo de alborotadores que hacen ruido y no dejan dormir. Ese es decir, hay veces que hay hechos que no parecen históricos y son históricos. Y a la inversa. Y esto es la historia. ¿Qué estaba pasando el 24 de mayo a las 23:18 o 23:15 en ese momento? Bueno, estaba pasando algo en la casa de un personaje que era Nicolás Rodríguez Peña, muy importante en el proceso histórico, poco relevante en los cargos formales que escuchó, y estaba en el grupo de patriotas haciendo, ¿no es cierto?, la lista de la primera junta. Fue un hecho histórico, pero que la historia poco lo registró. Rosendo, querido, placer recibirte, compañero y amigo, te admiro profundamente y voy a mi pregunta, sumado a la de Débora, de cómo la historia va a recordar a Alberto Fernández y a los políticos de Argentina. Estamos hablando de acá a 50, 60 años. Mi pregunta concreta es, ¿la historia recuerda por la primera impresión o por la última impresión? Por ejemplo, vamos a Roosevelt y la crisis del 30. Roosevelt con su New Deal está recordado como el tipo que sacó nuevamente a flote la economía americana. Pero le costó un tiempo, igualmente no le fue mal. Acá,
los libros, ¿te recuerdan por tu primera movida o por cómo saliste de la crisis? ¿Cómo va a ser? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, y esto es un punto que alguna vez lo hemos conversado con vos. Tu pregunta, el gran tema es si la historia de los argentinos va a lograr salir de la grieta. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No es cierto? Nosotros tenemos una historia que en lugar de ser, o una interpretación de la historia, que muchas veces en lugar de ser un punto de unión o de convergencia, se transforma en un campo de batalla, ¿viste?, de la política. Y lo que tenemos que hacer es un poco una abstracción de todo esto. Vos normalmente lo registrás por su plenitud, por su plenitud. ¿Viste? Vos no lo juzgás a San Martín por el inicio ni por el final, lo juzgás por la plenitud que estuvo en el medio de la vida, ¿no es cierto? Es decir, es lo que queda centralmente como la historia te registra, más que el final o declinación y que el inicio, ¿no es cierto? Sí, pero perdóname, Rosendo, perdóname un segundito, disculpa, pero San Martín no salió de la historia grande metiendo la pata. San Martín se fue tan héroe como entró. O sea, ninguno de los grandes, héroes que tenemos en nuestra historia nacional, bueno, algunos sí, pero se han ido por la puerta chica. Acá el tema es, de todos los políticos que tenemos hoy, pensándonos hace 60 años, todavía no terminó el baile para ellos. O sea, hasta ahora vienen bien, están manejando bien la situación, pero vos sabés que ahora viene el baile económico. ¿Te puedo meter ahí uno? Imagínate... Sí. Que vos hablas de San Martín, si fuese como nuestros políticos de hoy, no, este caballo que me dieron no sirve, fue la culpa del otro que me dio mal el camino, no hubiese llegado nunca a nada, pero claro, ¿no? Digamos, hoy estamos en otra liga jugando. A ver, ¿qué es lo que yo te diría? Es decir, próceres que terminaron derrotados, yo te diría que tuvimos, y yo te diría que, vos sabés que ahora el 3 de junio son los 250 años del nacimiento de Belgrano, el 20 de junio los 200 de la muerte, tema que está pasando desapercibido por la pandemia. Pero vos fíjate que Belgrano es un hombre que se va derrotado, que se va, fracasado. Llega después que lo ponen preso en un motín en Tucumán, llega a Buenos Aires solo acompañado por su médico, soledad absoluta, pobreza absoluta, y muere olvidado el que había sido un prócer, ¿no es cierto?, muy importante. Es decir, esto lo que yo... Ahora, el valor moral de Belgrano es indiscutible, aunque haya muerto como un perdedor, yo te diría, ¿no es cierto?, en ese momento. Entonces, vuelvo al punto, vos lo registrás por aquello que realmente dejó, por la marca, ¿no es cierto?, por la huella, me parece, en este punto. Y Cristina se la va a recordar en la historia, básicamente con tu experiencia, porque Cristina es muchas cosas. Es una transformadora, a la vez es alguien que se ha enfrentado a los grandes poderes, sabés que es alguien que ha tenido grandes niveles de aceptación y también grandes niveles de rechazo, eso lo marca, pero sin embargo no se la puede discutir como una de las grandes líderes que tendrá la historia argentina. Porque todavía estamos viviendo el hecho histórico de Cristina. ¿Cómo será dentro de 100 años recordada a Cristina? ¿Te animás, Rosendo? Sí, dos cosas yo te diría. Primero, Cristina es la primera presidenta electa mujer. En una época donde toda la cuestión de género ha pasado a ser una cuestión central y está generando una transformación muy importante. Entonces, es la primera presidenta electa de Argentina, que ha gobernado, ¿no es cierto?, 2 periodos como presidente y 1 como vicepresidente. Ella tiene un rol, más allá que alguien esté a favor o en contra, como un emergente de un fenómeno global que es la irrupción plena, yo diría, de la mujer en distintos ámbitos. Esto no me cabe duda. Segundo, creo que va a ser esa figura de la historia controversial. ¿Viste? Vuelvo al punto de la interpretación de la historia, que una corriente historiográfica la va a elogiar, que otra corriente historiográfica, ¿no es cierto?, la va a discutir. Va a ser figuras, ¿no es cierto?, más discutidas, como puede haber sido Rosas o Mitre, que figuras, ¿viste?, yo te diría consagradas como San Martín, ¿no es cierto?, o Belgrano.
Ahora, desde el punto de vista político, por supuesto que va a existir la controversia en la lectura, ¿no? Va a haber detractores y va a haber quienes valoren su legado. Ahora, lo que sí hay datos objetivos, que vos sos siempre muy apegado a los mismos, que es, vos dijiste, la primera presidenta electa mujer. También respecto de los índices de votación que ha logrado, creo que puede tener un émulo con Juan Domingo Perón, y que ha logrado volver al poder. Nosotros muchas veces hablamos, Rosendo, de la dificultad en la historia argentina para alguien que ya había gobernado de retornar después de un periodo de estar fuera del ejercicio de la función pública. Sin embargo, ella, como vicepresidenta, ha logrado hacerlo. No hay antecedentes muchos en la historia argentina, ¿no? Bueno, a ver, de un presidente que sea vicepresidente no hay antecedente en la historia argentina, y me cuesta encontrar un caso en el mundo. Pero lo que vos decís sirve para una dimensión histórica. ¿Quiénes lograron eso? Lo logró Roca, lo logró Irigoyen, lo logró Perón, lo logró Menem y Cristina. Vos fíjate, es decir, el tema ahora regresó, ¿no es cierto? Ella además ya fue reelecta, ¿no es cierto? Otro periodo. Con el solo hecho de la reelección ya te estaría marcando que forma parte de esa liga de 5. Si le agregás la vicepresidencia, bueno, acá en realidad te estás acercando a Perón, que fue electo presidente 3 veces. Ella fue electa presidente 2 y una vicepresidenta. Yo te diría que esto lo que te lo pone, ¿no es cierto?, es como líder político en una liga de primera línea. Yo te hago la última y lo tenemos a un maestro como es Pacho O'Donnell. Estaba leyendo la historia de el barón Eduardo de Holmberg, sí, militar y botánico austríaco que combatió en el bando independentista en la guerra argentina de independencia argentina. Bueno, acompañó a Belgrano, era un general prusiano, había cursado sus estudios militares en Prusia y sirvió en las guerras napoleónicas en las tropas del ducado de Berg. Bueno, hoy tiene calle Holmberg. ¿Podría tener calle dentro de 100 años Santiaguito Cafiero, por ejemplo? No lo descarto. Es un tema abierto. ¿Qué sé yo? Y te agrego que Holmberg llegó en 1812 con San Martín. Es decir, llegó de España junto con, ¿no es cierto?, con San Martín. Pero mirá, hay personajes que en el momento parecen irrelevantes históricamente, que la historia los rescata. Vos subís a la inversa, personajes que parecen centrales, ganadores en un momento, que después se diluyen y a veces la historia apenas, ¿no es cierto?, apenas lo registra. En la historia recupera lo que a veces los contemporáneos no ven, a veces la historia subestima o saca de relevancia algo que los contemporáneos juzgaron que era muy histórico. Te puedo pedir la última, trayéndote al día de hoy, así lo escuchamos a Pacho O'Donnell. ¿Qué lectura haces de esto que vos recién llamaste un poco la grieta? No hablamos de Kicillof como personajes de la historia. ¿Qué estás viendo que está pasando por debajo del coronavirus en lo político? Mira, yo creo que el coronavirus ha generado un acercamiento aquí, y eso me parece que es realmente positivo. Y esto me parece que hay que alimentarlo. Mañana, vos fíjate, mañana, el presidente Alberto Fernández, fecha patria, en este contexto de la pandemia, tiene la oportunidad de un mensaje que ayude a cerrar esto que llamamos la grieta. Gracias, Rosendo. Gracias, Rosendo. Gran abrazo, compañero. Y saludos a Pacho. Chao, querido. Gracias. Chao, Rosendo. Dale, bueno, vamos. ya lo saludamos nosotros también a Pacho O'Donnell. ¿Nos estás escuchando, Pacho? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Débora? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con Alejandro un poquito estábamos proponiendo un juego, ¿no? Que era un poco traer a los personajes de hoy, teniendo en cuenta que estamos asistiendo a un hecho histórico, porque esta pandemia va a quedar sin duda en los libros de historia. Jugando un poco con nuestros personajes históricos de la semana de mayo y con lo que hoy tenemos, que son nuestros dirigentes políticos, ¿no? No sé si viste la fotografía que nosotros pusimos a modo de juego con cada uno de ellos, cómo los recordará la historia, ¿no? Difícil hoy hacer esa traspolación, pero bueno, vamos a intentar o pedirte que nos ayudes a pensar. Me resulta muy difícil hacer la traspolación. Lo primero que querría decir es que a mí me parece muy admirable lo que está haciendo el pueblo argentino en este momento. Jauregui decía que las argentinas y argentinos tenemos una gran capacidad de autodenigración, y es cierto, ¿no? Somos los campeones de hablar mal de nosotros mismos.
pero a mí me parece que se está haciendo las cosas realmente muy bien. Creo que Alberto Fernández está demostrando capacidad de mando y sobre todo credibilidad. Es muy interesante ver el grado de unión que se ha logrado. El otro día ver a los tres juntos, a mí realmente me produjo mucha satisfacción, mucha alegría. Creo que el pueblo lo está acompañando muy bien. Una situación extraordinariamente difícil. Esto de las cuarentenas y las sucesivas cuarentenas es algo verdaderamente muy penoso, y sin embargo se está demostrando un grado de conciencia muy elevado. Seguramente hay algunas excepciones, algunas personas que por razones obvias no pueden tolerar la rigidez de la cuarentena, por razones personales, económicas, sociales, etcétera. Pero te diría que en general creo que si me preguntás por la historia, como le preguntaba recién a Rosendo, creo que hasta ahora por lo menos todo esto se va a recordar como un buen momento de cultura y de lucha, ¿no? Porque realmente aquí hay algo que tiene que ver con la lucha, ¿no? Codo a codo, ¿no? Pacho, bueno, vos tenés una genial manera de acercar personajes, o por lo menos los caudillos. Tenés grandes libros, ¿no? Has escrito, bueno, tu historia o tu recorrida por la vida del Che es una obra de arte, es una joyita literaria, pero además también tus libros sobre los caudillos. Muchos de ellos, muchos caudillos federales olvidados por la historia argentina en los últimos años. Yo tengo 48 años y no me daban la historia de caudillos, salvo la de Estanislao López, porque yo estudiaba en Santa Fe y sí o sí en el colegio de Santa Fe te daban la vida de Estanislao. Mi pregunta es, ¿quién escribe la historia? ¿Quién la escribe? ¿Quién va en épocas de redes sociales donde la información está mucho más compartida? ¿Cómo se van a escribir los libros de los argentinitos y las argentinitas de dentro de 100 años? O sea, ¿quién va a marcar? Es interesante. Por recién hablabas del nombre de las calles. Si hablamos de grieta, hay una grieta que no se ha salvado. Por ejemplo, en la capital federal no hay nombres de calles con caudillos, salvo Artigas por razones diplomáticas con Uruguay, y salvo Quiroga, que Menem le puso su nombre a la calle que va por atrás de la Facultad de Derecho. Pero salvo, si estoy hablando de la capital federal, ya cuando salís a las provincias, sí, ya hay, pero en la capital federal, que es el lugar del unitarismo, como si la guerra recién hubiera terminado, no hay calle, salvo que se me desmienta, no hay calle Estanislao López, Francisco Ramírez, Felipe Varela, Chacho Peñalosa, Alejandro Heredia, Juan Bautista Bustos, grandes personas que además prácticamente todos ellos fueron héroes de la independencia. Pero realmente es como la historia que nosotros conocemos, un poco recién Rosendo hablaba de las versiones distintas de la historia que se escribió es la historia liberal, porteñista, extranjerizante, digamos, que consideraba que la civilización era europeizarse, ¿no es cierto? En cambio había un desprecio hacia lo más nacional, hacia lo criollo. Esa es la historia liberal, que se escribió después de Pavón como una forma de justificar, casi como una base ideológica del proyecto de organización nacional que llevaron adelante. O sea, perdóname, Pacho, ¿terminó triunfando la historia mitrista entonces? ¿Es la que estudiamos? La historia mitrista, la derivación de la historia mitrista, porque hay mitristas, más mitristas que el mismo Mitre, digamos, ¿no? Pero esa es la historia que efectivamente nos han enseñado y que realmente es la que siempre nos han contado, y que es una historia que provoca la aparición de la otra vertiente de la que hablaba Rosendo, en la que yo me inscribo, que diríamos que es la historia que tiene más en cuenta lo nacional, lo popular, lo federal, que de alguna manera puede llamarse revisionismo o neorrevisionismo, que por ejemplo el ejemplo que vos das de los caudillos son personajes muy reivindicados por el revisionismo histórico. O sea, los caudillos representaron un proyecto federal que fue derrotado, pero un proyecto al cual también adscribieron grandes, ¿no es cierto?, como Dorrego, como Artigas. El mismo San Martín, vos recién hablabas de San Martín.
San Martín es echado con riesgo de vida de nuestra patria en el 24 y muere en el 850 sin haber podido regresar. Y fíjate vos qué mal lo querían sus contemporáneos, que tardan 30 años en repatriar sus restos. Los restos de San Martín vuelven a su patria recién en 1880. Y eso es porque San Martín era muy próximo a los federales. Él tenía una fuerte relación con las provincias. Además cometía pecados imperdonables para el proyecto liberal, que era dejarle su sable a Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Esas cosas que se le perdonaron a San Martín, pero porque no se lo pudo dejar de consagrar como el campeón. San Martín es una figura inmensa, una figura inmensa. Los argentinas tenemos la gran suerte de tener grandes próceres. Recién Rosendo hablaba y vos hablabas de Belgrano. Efectivamente una figura extraordinaria, y también lo es San Martín, y también lo es Dorrego. Tenemos figuras realmente luminosas. ¿Y qué queda, Pacho, hoy de aquel proyecto libertario, de aquellas ansias de ser una república, un país independiente? ¿Qué queda hoy de todo aquello en los líderes y también en la sociedad? Bueno, lo que pasa es que somos un país que es un territorio en disputa, y digamos, después que nos independizamos de España, vinieron los otros lobos, ¿no es cierto?, a apropiarse de esta colonia, y tenemos claro el tema de Inglaterra. O sea, Inglaterra vino a sustituir a España como nuestra rectora. Con años después sería Estados Unidos. Pero fíjate vos, hablando de Rosas, que es un personaje que es muy interesante, un personaje al cual no se lo puede denostar fácilmente, es un personaje que hay que discutir. Fíjate que cuando Rosas resiste la invasión anglo-francesa, esa épica que recordamos como la Vuelta Obligado, San Martín le escribe a Tomás Guido y le dice: esta ha sido la Segunda Guerra de la Independencia. Es decir, San Martín dice: yo peleé contra los españoles, independicé a mi patria de España, y ahora Rosas ha independizado a mi patria de Inglaterra y de Francia, digamos, ¿no? Por eso es que algunos piensan que Caseros fue en realidad la caída en la segunda dependencia. O sea, a partir de Caseros ya Inglaterra pudo dominar nuestra economía, nuestras finanzas, establecer cómo sería la dirigencia, en fin, esas cosas que son tan... hoy ya no es tanto de países, sino que son de organismos financieros, ¿no es cierto? Lo tenemos clarísimo en este momento en la negociación de la deuda, ¿no? Grandes holdings financieros que son más poderosos que países, ¿no? Pacho, que son las nuevas formas de la dependencia. Me he quedado noches charlando y tengo así como tengo muchos libros tuyos que me has regalado y me has dedicado, Rosendo me regaló dos libros que él escribió sobre un sistema de encarar la historia, que es el si hubiera pasado, el if not. Rosendo me explicaba que en Estados Unidos se usa el if not, el y si hubiera pasado tal cosa, porque estudian los historiadores en Estados Unidos qué hubiera pasado si tal cosa no se hubiese dado como se terminó dando. Por ejemplo, si la bomba atómica la hubiese conseguido Stalin antes que ellos. De pronto, entre tantas cosas que analizan, porque consideran que analizando la historia contrafácticamente pueden llegar a conclusiones que les harían o les permitirían tomar recaudos por lo menos para el presente. ¿Crees en la historia contrafáctica? ¿Crees? ¿Está bueno también analizar la historia a través del y si hubiese sido de otra manera? Si los ingleses nos hubiesen invadido cuando llegaron 2 veces acá, o si Rosas no hubiese podido encadenar el río y entraba la armada anglo-francesa. ¿Crees en esta historia o no, Pacho, en analizarla? Me parece tan interesante que yo hice un ciclo de 3 años en el canal Encuentro, justamente sobre eso, que se llamaba ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Después 3 puntos suspensivos. Efectivamente, por ejemplo, tomábamos el hecho que hubiera pasado
si los federales hubieran vencido a los unitarios, qué hubiera pasado si a San Martín no lo salvaba Cabral y lo mataban en San Lorenzo, ¿no es cierto? Hay una cantidad de hechos contrafácticos que son muy apasionantes de analizarlo. Pero sirve el análisis contrafáctico, ¿para qué sirve luego? ¿Qué te permite? Yo lo veo como, no sé si sirve, para mí me resulta muy apasionante como hecho artístico, digamos, ¿no? Como hecho, pero debe haber especialistas que pueden sacar conclusiones de eso, ¿no? Bueno, recién hablábamos... Seguramente los tableros, cuando se habla de las hipótesis de conflicto de los países, con toda seguridad se trabaja sobre eso. Es decir, ayer estaba viendo un documental excelente en la televisión sobre el presidente de Corea del Norte. Y por supuesto se debe analizar qué pasa si Corea del Norte enviara un misil, ¿no es cierto? O qué pasaría si Japón volviera a hacer una guerra con China. En fin, esas hipótesis de conflicto futuro seguramente son temas de análisis permanente y de una enorme utilidad. Pacho, un poco haciendo este juego que también recién mencionaba Rosendo, ¿no? De pensar, la historia la escribe de acuerdo a qué ideología la cuente, ¿no? Un poco la perspectiva de cada uno. Nosotros habíamos propuesto este juego respecto de los líderes políticos que tenemos hoy y cómo serán recordados por la historia en el contexto que nos toca vivir, ¿no? El hombre y sus circunstancias, ahora en el medio de la pandemia. Y pensábamos en, no sé, desde Mauricio Macri, que no está hablando, ¿no? Como expresidente argentino, la propia Cristina Kirchner, que hoy es vicepresidenta, vos recién ya hablaste del presidente Alberto Fernández. ¿Qué te sugiere tanto el silencio de Macri? ¿Cómo te parece que va a ser recordado? El rol de los otros líderes políticos. Mira, la clave está quién escribe la historia. La historia son hechos objetivos, o sea, existió la batalla de Salta, existió Estanislao López, como decía Alejandro. Ahora, ¿quién juzga? ¿Desde qué sector de la historia? Porque la historia no es objetiva, es muy subjetiva, es inevitablemente subjetiva. Ahora, particularmente en la Argentina, es muy subjetiva, o sea, está muy teñida de ideologías, de circunstancias, de características inclusive de personalidad, etcétera, etcétera. O sea que te diría, no es difícil pensar cómo va a ser analizado Macri por una historia liberal o por el revisionismo histórico. Claro. No es muy difícil pensar cómo va a ser juzgada Cristina por una historia liberal o por una historia, digamos, de corte nacional popular. ¿No es cierto? En ese sentido creo que está bastante claro, digamos, no hay duda. Gracias, Pacho. Me quedo con algo que dijo Pacho al comienzo de la charla que me parece que está bueno reivindicar, ¿no? Más allá de las figuras, de los líderes de la época, a toda la sociedad argentina, que es cierto que nos solemos autoflegelar respecto de que somos los peores, los más indisciplinados, los que hacemos siempre las cosas mal. Sin embargo, en esta ocasión me parece que somos nosotros los que estamos siendo protagonistas lo estamos haciendo bien. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Y vos sabés que hay que traducir también en términos de personas. Cuando se dice se están haciendo testeos en la villa tal. Sí. Bueno, son personas las que están haciendo eso. Sin duda. Cuando se dice que los trasladan a lugares de aislamiento, son personas las que están haciendo eso. O sea, hay una movilización de gente que está comprometida en esta lucha, inclusive muchos de ellos voluntarios, que es absolutamente, o sea, podríamos decir que el Estado está funcionando admirablemente en este momento. Gracias, Fíjate vos Pacho. cómo hemos podido recuperarnos una situación sanitaria verdaderamente defectuosa, cómo nuestros científicos han logrado responder a la urgencia de tener respiradores que no se podían comprar afuera porque todos los países estaban comprando respiradores. La idea de poder hacer antígenos, digamos así, test, también a partir de el descubrimiento del genoma, del virus en Argentina. Así que bueno, lo estamos haciendo bien, por ahora sí. Gracias, Pacho. Gracias.
Un abrazo fuerte, Alejandro y Débora. Gracias, querido. Qué placer charlar y pensar un poco la historia con Pacho. Bueno, O'Donnell. vos decías, ¿qué hubiera pasado si...? Déjame solamente decir una sola cosa a uno de mis héroes. ¿Quién? Que está viendo el programa. Que no hay grieta posible en cómo lo vamos a recordar. Como un héroe deportivo, el Cabezón Ruggeri. Bueno. Déjame el Cabezón con esos dos chichones que tiene acá, que parece un sátiro de las historias romanas y griegas, ¿viste? Que tiene así, por eso, y cabeceando en el 86. Déjamelo recordar como lo vamos a recordar todo. Le mandamos un beso. Olvidate, está viendo el Cabe. No, te decía, vos recién hacías este juego, ¿no? El ¿qué hubiera pasado si? Que proponía Rosendo también. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera aparecido una vacuna antes con esta pandemia? ¿Qué hubiera pasado si la cuarentena no se hubiera hecho? Es una pregunta muy pertinente para los tiempos que corren, ¿no? Vamos a saludar a Romina Lifter. Ella es investigadora del CONICET y entiende de cómo se trabaja para conseguir una vacuna. Gran, interesante nota la que nos propone nuestra producción de Living in America. ¿Cómo andas, Romina? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, primera pregunta. Ahora sí te voy a preguntar en mi segunda entrada, cuando Débora disponga también, en cuáles son los pasos para conseguir una vacuna, cómo se trabaja en una vacuna. ¿Estamos cerca o más o menos de una vacuna? ¿Cuánto le calculamos? ¿6 meses? ¿1 año? Bueno, yo te diría que estamos mucho más cerca, en realidad, de lo que pensábamos que estábamos hace varios meses. Yo escuchaba un poco lo que hablaban recién y lo que está pasando con la pandemia. Creo que desde múltiples perspectivas estamos haciendo historia. O sea, estamos haciendo historia desde, digamos, haber tenido la oportunidad de escuchar y comportarnos bien cuando vimos que se venía la tormenta, cerrar la ventana a tiempo para que no se nos llene la casa de agua, ponernos en pausa y pensar, cosa que realmente es algo destacable. Estamos haciendo historia desde lo científico, la movilización que está ocurriendo de todos los sectores de la ciencia, de la salud, incluso de la economía, de todo tipo. Y también desde el área de las vacunas, porque realmente lo que estamos viendo ahora es algo que no tiene precedentes. Vos decías muy bien cómo es el proceso de hacer una vacuna. Primera pregunta, Romy. ¿Qué es una vacuna? Técnicamente, ¿qué es una vacuna? Hablamos de vacuna y no sabemos qué es, porque hay diferencia entre vacuna y antídoto. Bueno, es una excelente pregunta y me alegro que me la hagas porque está bueno que la gente entienda el concepto. Una vacuna es como si fuera un simulador. O sea, una vacuna es algo que es muy parecido o es el mismo germen que está debilitado, atenuado, o es un pedacito del virus o de la bacteria, que lo que hace es, cuando te la dan, le muestra a tu cuerpo cómo es la enfermedad de verdad si vos te la encontrás. Entonces tu cuerpo lo que hace es agarrar esta vacuna y empieza a preparar todo el sistema de defensas. Entonces prepara los anticuerpos, que son pequeñas proteínas que lo que hacen es englobar a los virus o a las bacterias cuando entran al organismo. Prepara la memoria. O sea, mi cuerpo cuando entra una vacuna, mi cuerpo, podría decirse hablando en criollo, sería preparémonos de esta manera porque este organismo que nos va a atacar, ataca de esta manera. A ver, hagamos barricadas de esta manera, trabajemos de esta manera. Tal cual. Entonces se preparan todas las líneas de defensa y desde los primeros que están adelante hasta los de atrás y hasta los de atrás saben perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y eso queda guardado en la memoria como un plan por si llega a aparecer el sarampión o llega a aparecer la gripe. Discúlpame, cada año esa vacuna, ¿le tenés que hacer un retoque porque cambia el enemigo? Un año te tiraba con unas balas de un calibre y el otro año te tira con otras balas. Eso depende, depende de la enfermedad y depende del tipo de vacuna que tengas. Hay vacunas que la inmunidad, que es la protección, tal vez te dura para toda la vida. Hay vacunas que tenés que ir dándole como si fueran recordatorios. Si no te olvides, te quedaste dormida, si viene, esto es así. Por eso a veces hay vacunas que tenés que dar múltiples dosis. Y hay algunas que, como en el caso de la gripe, como la gripe cambia un poquitito todos los años, tenemos que recordar todos los años
cómo es y adaptarnos a ese nuevo virus de la gripe. Ahora, Romina, la duda que yo tengo es la siguiente. A ver, es la primera vez en la historia de la humanidad que se descubre el genoma de un virus de manera tan rápida. Eso ya lo tenemos respecto del SARS-CoV-2 o el coronavirus, en fin. Están trabajando muchos países ya de manera muy avanzada en una vacuna. Muchos dicen que están en etapas avanzadas, incluso de testeo en humanos. Yo lo que escuché hasta ahora es que en la historia las vacunas llevaron muchísimos años, sobre todo para que sean seguras, es decir, para que no tengan efectos adversos, y que eso llevaba, corregime vos si no es así, por lo menos un año saber que una persona que había recibido una vacuna no desarrollaba un efecto adverso a la misma. Y ahora me dicen que a lo mejor en 3, 4, 5, 6 meses puede haber una vacuna para esta enfermedad nueva. ¿Va a ser segura? ¿En cuánto tiempo va a llegar a los países como los latinoamericanos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que se está desarrollando en los países europeos o en algunos lugares altamente desarrollados. ¿Me puedes explicar esto? Sí, lo que preguntás, Débora, es súper importante. Una vacuna, desde que está en el laboratorio hasta que llega a tu brazo, en una situación habitual que no es de pandemia, es un proceso que tarda alrededor de 10 años. 10 años. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés desde que la vacuna sale del laboratorio pensándose como un posible compuesto, pasa a una siguiente fase que es lo que se llama la fase preclínica, que es donde en diferentes modelos animales se prueba si ese compuesto potencial vacuna es seguro y genera en los modelos animales una respuesta de defensas esperable o que uno quisiera tener. ¿Y cómo pasamos en de el ser 10 humano. años a 1? Bueno, en realidad lo que pasa es que hay múltiples pasos, desde que pasa al modelo animal y del modelo animal cuando se prueba que es una vacuna que es segura lo suficiente para pasar a las pruebas en humanos, y esto es un proceso que se monitorea con lupa por múltiples organismos, desde comités científicos independientes. Y para cerrar, Romina, ¿estamos cerca en este momento? Para cerrar, por favor. Bueno, mira, la realidad es que hay un montón de pasos que por la pandemia podemos acortar porque se han establecido un montón de plataformas en estos últimos años que permiten hacer vacunas, el desarrollo mucho más rápido. Todos estos pasos de testeo de seguridad se están haciendo como corresponde y son súper importantes. Por Romy, eso yo creo que cuando tengamos... Te tenemos que dejar porque no llegamos con los cortes y nos cerramos el programa. Te mandamos un beso grande. Gracias por este ratito. Gracias. Bueno, gracias, es Romina. esperanzador Romina pensar Liz. que Sí. estamos cerca. Estamos cerca. ¿Quién Sí. te dice que no llegue en los próximos días? Nos vamos al corte con Débora, ya volvemos para despedirnos, pero antes de irnos quiero tomarme 20 segundos para hablar de lo poco federal que es este país cuando tiene que hablar de cosas que pasan en el interior y que en capital muchas veces por nosotros, por los medios de comunicación, no llegan. Como por ejemplo que hace más de 50 días que no hay colectivos en las principales ciudades del interior, pero como no nos afecta acá, no nos toca acá, no le damos bola. Es realmente asqueroso cómo a veces nos comportamos los medios de Capital Federal y Gran Buenos Aires con esto. Vamos al corte y ya venimos.